Justo las 6 de la tarde, vamos entrando justo a las 6 de la tarde. Bienvenidos a esta reunioncita de miércoles. Este mes dijimos que íbamos a tener reuniones así, fijas los miércoles, porque el curso se recorrió para octubre y entonces nos quedaron los miércoles en la tarde libres y dijimos, lo vamos a hacer los miércoles, este CCB que antes hacíamos los martes tempranito. Y bueno, después ya les estaremos avisando nuevos horarios. Pero hoy vamos a platicar de un tema que quiero entrar de una vez al tema para que después tengamos tiempito, todas las que nos reunamos por acá, de compartir un poquito de qué se trata esto, ¿no? Y por qué hablar de premoniciones y clarividencia. Fíjense que fue el tema que de pronto llegó, que dijimos, vamos a hablar de él. Por ahí van a entrar varias personas que a lo mejor iremos compartiendo todas, pero empezar por decir que esto no es tan raro, ¿no? Que te puedo compartir que hemos encontrado historias de premoniciones, pues en cualquier charla de café donde te atrevas a contar, donde se atreve alguien a sacar el tema y a decir, sí, yo una vez sentí, percibí, olí, detecté, eh, eso sucede muy común y en cuanto alguien se atreve, de pronto alguien más dice, no, yo también, fíjate que una vez y yo me sentí y escuché, soñé que iba a pasar algo y pasó, o percibí, ¿no? Para los que están en el área laboral, por ejemplo, digo, yo soy médico, los que conocen la página lo hemos platicado, y como médico de urgencias y como paramédico me pasaron muchísimas cosas, ¿no? Entonces, a todos en el hospital en realidad alguna vez han, digamos que percibido algo se han adelantado a alguna noticia, dicen, uy, creo que el paciente fulanito se va a morir y dices, no, pero va mejor y pum, te muere, ¿no? De pronto una persona es como la que recibe a todos los que están muriendo, ¿no? Había de pronto todos tuvimos el que le decía, no, ese es el salado o la salada, porque siempre que llegan con ella se ponen malos pacientes. Y todas esas cosas nos hacen como pensar, bueno, entonces, ¿cierto o no es cierto, no? O sea, ¿qué es cierto y qué no lo es? Y bueno, pues vamos a empezar con esta charlita, ya vamos llegando más y más, y luego ya, acuérdense que estos miércoles empiezo yo como con la parte, un poquito de charla, un poquito que se queda grabado en Facebook para que quien nos pueda leer o ver después pueda quedarse con la información, pero después de eso nos quedamos un rato nosotras a charlar, a platicar y a compartir un poquito, a veces del mismo tema y a veces de otra cosa, ¿eh? A veces se acabó, ya cerramos el tema y empezamos a hablar de otra cosa. Estos espacios que estamos generando desde hace ya 2 años, que antes eran los martes en la mañana y ahora lo estamos haciendo los miércoles en la tarde, eh, pues son eso, poder tener un espacio donde yo puedo escuchar y escucharme, porque a veces escuchamos mucho. Ahora las redes sociales, el YouTube y todas estas, ¿no? TikTok, etcétera, están diseñadas para que yo escuche, pero pocas veces para que yo comparta. Y si yo comparto, porque yo me hago TikToker o me hago YouTuber o lo que sea, o hago en vivos en Facebook, pocas veces interactuamos realmente, ¿no? A lo mejor sí puede ser que alguien te pregunta, tú contestas, pero esto que se hace en el Zoom, cuando nos encontramos en el Zoom y charlamos, es mucho más íntimo. Entonces, por eso, para las que están viéndonos en Facebook, si quieres unirte a los grupos que hacemos Zoom, pues nada más mándanos un mensajito ahí de yo quiero entrar al Zoom y te mandamos la liga y la información y te agregamos al grupo de WhatsApp que tenemos donde estamos poniendo toda la información. Entonces, vámonos. Por aquí hice una presentación chiquitilla solo para darle un poquito de sustento a lo que quería platicarles. ¿Y por qué poner premoniciones y clarividencia juntos? Porque muchas veces estas experiencias suceden en conjunto. O sea, para que yo tenga una premonición, tengo que tener algún tipo de clarividencia. O sea, de alguna manera yo percibí
eso que iba a pasar y a veces lo puedo percibir, como decía hace rato, en un sueño, o de pronto lo sé que va a pasar, estoy en el lugar y esta sensación del déjà vu, pero mucho más intenso, no nada más de, ay, como que esto ya lo vivimos, sino, no, ya sé qué va a pasar y sé además que esto, que aquello y que va a llegar fulanito o que va a suceder o que se va a caer o que, etcétera. Entonces, estas premoniciones y clarividencia se relacionan mucho. Y hablo de clarividencia porque es la palabra que más conocemos. Hemos escuchado a las personas que son clarividentes, pero en realidad la clarividencia es una de las 6 formas en las que nosotros como seres humanos podemos contactar con aquello que no es físicamente, newtonianamente real. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, hay otras formas, pero finalmente le hemos llamado clarividencia a todo aquello que percibo sin que sea completamente físico, ¿no? Completamente tangible en esta realidad que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que distinguir? Bueno, algo que me encanta, que es súper interesante, es que hoy por hoy la física newtoniana comienza pues a romperse los paradigmas de la física newtoniana, de esta realidad de la física, en donde por ejemplo, que la materia y la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y que la materia no puede ocupar un lugar, o sea, la materia es algo que ocupa un lugar en el espacio y pesa, y eso es la única verdad. Hablar de la física newtoniana es hablar de esta realidad aristotélica, donde Aristóteles nos decía, toda la realidad, todo lo que existe pasa por mis 5 sentidos, si no, no es realidad. O sea, él decía, lo que es, la verdad, pasa a través de los 5 sentidos. Y si no pasa por los 5 sentidos, entonces no es verdad. Y bueno, por ahí salieron unos detractores del pensamiento eh, que decían, sí, ok, sí, todo lo que se ve, o sea, todo lo que pasa por los sentidos es lo real, pero el pensamiento no pasa por los sentidos. O sea, yo puedo pensar cosas que no pasaron por mis 5 sentidos, pues encontramos la imaginación, por ejemplo, y entonces dices, ¿y eso que no existe? O sea, de acuerdo a esta realidad newtoniana, pues eso no existe, pero a la vez existe, porque si no, entonces no podría crearse nada, no habría inventos, no habría aviones, no habría todo lo que hay, no habría internet. Alguien lo imaginó, lo creó en su mente, después de esa creación, entonces lo materializó. Esa es la física newtoniana, eso es lo físico que Newton dijo, ¿no? O sea, la física de la gravedad, de los objetos tangibles. Y esa física es la que hemos estado usando por muchos años. Sin embargo, en las últimas décadas, en las últimas épocas, la física cuántica ha cobrado un interés importantísimo que hoy me sorprendo y a la vez gratamente me emociono cuando mi hijo que entra primero en secundaria empieza a escuchar al maestro de física a no hablar solo de la física newtoniana, empieza a hablar de la física cuántica, de esta realidad que existe, que no está exactamente relacionada con lo que yo veo a través de mis 5 sentidos. Y bueno, hablar de esto es todo un tema, ¿no? O sea, en el curso que damos, pues casi que le dedicamos una clase completa y podría ser una vida completa, ¿no? O sea, hay maestros que se dedican el 100% a hablar de esta física cuántica, pero quiero decir que en esta transición, en este cambio, no solo lo que se ve con mis 5 sentidos o lo que se percibe con mis 5 sentidos es la realidad. Se ha encontrado con la física cuántica hay muchos experimentos ya hechos en donde con ese experimento demuestran que, por ejemplo, una partícula puede estar en 2 lugares al mismo tiempo y generar acción en esos 2 lugares a pesar de solo ser una partícula. Entonces, eso rompe con la física newtoniana, porque es como, no. O sea, si hay una partícula, solo debe actuar como una partícula. ¿Cómo es que una partícula actúa como 2 partículas? Pero eso lo ha demostrado la física newtoniana, la física cuántica, que efectivamente hay una realidad que se relaciona más con la conciencia que con lo que se percibe con los sentidos. O sea, la conciencia comienza a cobrar
por eso ese curso se llama Introducción a la Conciencia, pero la física cuántica habla de la conciencia y dice, donde pones la conciencia es donde se materializa la existencia. Y eso no es solo, o sea, esto estoy hablando de la física, de las micropartículas, de las partículas menores, obviamente, a la de un átomo, ¿no? O sea, subatómicas, estas partículas que ya se demostró que no siguen el patrón de ciclo como se creía, ¿no? Que daban vuelta alrededor del núcleo, porque pues creíamos que era igual que el sistema solar, ¿no? Que decíamos, ah, bueno, si el sistema solar, los planetas dan vuelta alrededor del Sol, pues entonces en el micro pues debe haber que las micropartículas giren alrededor del núcleo. Y claro, de pronto se encuentran que las partículas ni giran alrededor del núcleo, que pasan a través del núcleo, que una partícula puede estar aquí y estar acá en diferentes momentos. Eso enloqueció. O sea, cuando de pronto empezaron a descubrir esto, dijeron, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Empieza a desacomodarse la física y empieza a acomodarse la física cuántica. Y bueno, con esto quiero decir que cuando hablamos de premoniciones y de clarividencia, la primera pregunta que la gente hace es, ¿lo que yo veo es verdad? Esa es la primera pregunta que me hace. Entonces, eso es lo primero que me preguntan. ¿Es verdad es que estoy pidiéndole a mi hijo que me cierre la ventanal para que no se escuche tanto? Entonces, ¿es verdad o no es verdad? Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Y yo me encontré estos videitos que se ven tan fantásticos en esas presentaciones. Y dices, pues la realidad es esta, Norma, ¿no? O sea, la gente va caminando por la calle, hay un carro, va pasando el carro, hay un edificio, o sea, esta es la realidad que nosotros podemos entender como realidad. Pero cuando hablamos de un espacio astral, de una percepción como la clarividencia o como las premoniciones, no suceden en este plano astral, en este plano dimensional, tiempo-espacio. O sea, nosotros estamos materializados por la conciencia, nuestra conciencia está aquí materializada en este tiempo, en este espacio. Entonces, yo ahorita, si me dicen, ¿cuál es tu realidad, Norma? Yo diría, estoy a las 6:12 en mi estudio, esa es la realidad, ¿no? Sentada en una silla de color naranja, esa es mi realidad. Pero esa es la realidad de este tiempo-espacio. Pero cuando empezamos a aceptar que el tiempo y el espacio es relativo, que los grandes maestros de la física newtoniana que transitaron a la cuántica dicen, el tiempo y el espacio es relativo, nada no es permanente, todo es un infinito presente. El pasado está en el presente, el futuro está en el presente, porque si lo piensas fríamente, mi presente estuvo en el pasado siendo presente y será en el futuro siendo presente. Entonces, todo está en el presente. Entonces, podemos un poquito, por eso este tema no es de los primeros que vemos en Introducción a la Conciencia, porque está medio complejo, pero podemos entender un poquito que nosotros no estamos solo aquí. O sea, Norma está aquí cuando pone su conciencia aquí. Pero si yo lanzo mi conciencia hacia otro espacio multidimensional, entonces mi conciencia se materializa en ese espacio. ¿Qué te puedo contar de esto? Cuando nosotros tenemos una premonición, significa que de alguna manera nosotras o nosotros, principalmente las mujeres, lanzamos nuestra conciencia porque de alguna manera se abrió en nuestra realidad consciente y nos brincamos a ese otro tiempo-espacio y vimos otro momento de otro tiempo y otro espacio. Y luego te regresas a este y dices, oh, creo que va a pasar esto, ¿no? O sea, vi esto y me parece que esto es lo que va a pasar. Esa sería una premonición. Y siempre te preguntan, entonces, todas las premoniciones se hacen realidad, y yo te podría decir que a toda la gente que conozco que tenemos premoniciones, no todas se hacen realidad. No, no, no todas. Algunas sí, otras no.
es también curioso que a veces cuando las compartes, cuando las verbalizas, no se hacen, no son tan tangiblemente reales, no se materializan tanto que cuando no las comentas. La gente que tiene premoniciones y no dice nada, van viendo cómo sus premoniciones se manifiestan, se manifiestan, se manifiestan. No significa que por platicarla no se manifiesta, pero sí quiero decir que mientras más negamos el contacto con estas realidades que estamos viendo, menos podemos hacer algo, porque la pregunta no es si es verdad o no, sino la pregunta es ¿por qué estoy viendo esto? O sea, ya no es necesario, porque claro que hay premoniciones reales, claro, si te lees toda la historia de Nostradamus puedes decir, wow, cuántas cosas pudo ver antes de que sucedieran, ¿no? Y cuántas personas en este momento conoces que tienen premoniciones, ¿no? Gente que te dice, tengo una amiga que tenía premoniciones toda la vida y que las inhibió hasta que ya no las tiene, pero que decía, en una ocasión me dijo, Norma, no te subas a ese camión. Y yo esperábamos el camión 30 minutos, muchachos, o sea, 30 minutos, así que si no me subía a ese, me tenía que esperar otros 30 minutos. Y yo le dije, no, ya me voy, ya tengo que ir a mi casa. No te subas, no te subas, no te subas. Me agarró la mochila, no me pude subir, se fue el camión, me subí al siguiente y como 2 kilómetros adelante había chocado el camión al que yo me iba a subir. Entonces, esas personas que tienen esas clarividencias, que tienen esas premoniciones, tienden a negarlas, a decir, no voy a pensar en eso, la voy a quitar. Pero en realidad, si aceptan esas premoniciones y esas visualizaciones, podrían enfocarse y trabajar con ellas. Eso no significa que si me toca chocar, me voy a evitar el choque. Y acá es donde entramos al siguiente punto, que cuando nosotros hablamos de una premonición, algo que puede suceder, estamos hablando de una posible realidad. Una premonición es una posible realidad. Fíjate lo que digo, no es la realidad, pero tampoco es que sea falsa, es una posible realidad. ¿Por qué es posible? Porque dentro de nuestra vida tenemos diferentes posibilidades, pueden pasar diferentes cosas. Hay momentos de quiebre en nuestra vida en que tomaste una decisión de ir hacia la A cuando existía una B. Tú te debes recordar aquel momento en la vida en el que decías, ¿qué hago? ¿Estudio medicina o químico farmacobiólogo, no? Por ejemplo, yo estuve entre esa, ¿no? ¿Qué hago? ¿Medicina o QFB? ¿Medicina o QFB? Bueno, medicina. Ya, en ese momento había un punto de quiebre entre irme a estudiar química o ir a estudiar medicina. Y así, ¿no? Así hay momentos en tu vida en el que hay, me caso o no me caso, ¿no? Por eso puse, me voy de vacaciones o no me voy de vacaciones. Eh, ¿qué hago, no? Incluso, y los momentos de quiebre pueden ser esos momentos tan evidentes de cambios tan drásticos, como las preguntas de, ¿me paro al baño o no me paro al baño, no? Hay historias en el terremoto, por ejemplo, tengo un amigo en el terremoto del 85, que cuando él estaba en Morelos, él es de Morelos, y cuando tembló en el 85 en la Ciudad de México, él estaba en la Ciudad de México, él no vivía ahí, había ido como a un congreso, él en esa época era maestro y ahora es jubilado completamente, pero era maestro y había un congreso de magisterio en Ciudad de México. Y él fue a ese congreso y estaba en un hotel, estaba acostado y dice que tenía ganas de hacer pipí y que dijo, no, ahora todavía no, un ratito más, me voy a dormir un ratito más. Y dijo, no, sí voy a hacer pipí. Se paró al baño y en ese momento tembló. Durante el temblor, él pues, se agarra medio de donde pudo en el baño, se cae el hotel donde él estaba y lo único que sobrevivió fue los baños. O sea, todo el sistema de tubos sostuvo ese espacio. Entonces, él queda, se salva, o sea, cuando se asoma estaba en un quinto piso, cuando sale del baño hay un hoyo de 4 pisos, ¿no? Después, tratando de bajarse, se rompe una pierna, ¿no?
tratando de bajarse de ahí, se cayó y se torció una pierna y se fracturó tibia y peroné. Pero fíjate, ¿qué habría pasado si no se hubiera parado a hacer pipí? Y ahí es donde quiero caer. Las premoniciones son posibles realidades, pero lo que va a pasar, con o sin premonición. Hay gente que me dice, es que ya no quiero tener premoniciones porque digo, ay no, cada vez que veo que alguien se va a morir, muere. Eso no significa que porque tú lo viste, la persona murió. No, la persona muere porque muere, porque cuando acabas tu misión de vida se acaba, se acaba. O sea, acabé mi misión de vida y no tengo otra misión. Mi alma no necesita estar más aquí. Partimos. Para nosotros como humanos nos cuesta mucho trabajo entender que la muerte es parte de la experiencia que nuestra alma elige. La forma de morir la elige nuestra alma, ya sea una enfermedad terminal en donde pasan meses en un hospital o algo súbito en donde ni nos encontraron, ¿no? Ni encontraron el cuerpo. ¿Quién sabe qué le pasó, no? Pienso en estas cuestiones de terremotos, etcétera, que hubo cuerpos que nunca se encontraron. ¿Y qué quiero decir? Que la premonición no genera el hecho, sino que el hecho está trazado desde antes dentro de mi, pues es que mi hijo me está diciendo, ¿puedo jugar? Pues sí, ándale pues. Este, mi plan ya está trazado, tengo un infinito de posibilidades. En la premonición estoy viendo algo que es posible que suceda. Y la pregunta otra vez es, ¿por qué lo estoy viendo? ¿Por qué estoy viendo, por ejemplo, la posibilidad del matrimonio? A lo mejor estás con una pareja, hay quienes me dicen, es que yo sueño y sueño que nos casamos. O ya me he visto varias veces como vestida de novia y lo veo. ¿Por qué estoy viendo esto? Pues a lo mejor porque ya quieres pedirle matrimonio, ¿no? Ya anímate, pídele matrimonio a él, ¿no? Pero puede ser que digas, híjole, no, yo no me quiero casar con este hombre, o sea, ya lo veo en la premonición y lo pienso y digo, no. Y entonces, lo importante de una premonición es por qué la estoy viendo. Yo, ¿por qué la estoy viendo? ¿Qué hay en esta premonición para mí? ¿Por qué me está mostrando a mí la vida esta premonición? ¿Qué es lo que me toca hacer? Primero verla, sin miedo. Pero es que vi, por ejemplo, es que vi que la tía de mi papá, que ya murió, le estaba tomando la mano. Y entonces tu mente inmediatamente dice, "Oh, no, ya vi qué tal que se muere mi papá. No, es que la gente va a morir. O sea, ese es punto número uno. O sea, todos vamos a morir. Bueno, pero ¿qué tal que pronto? Bueno, y si qué tal que pronto, entonces te pregunto, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué estoy viendo esta premonición? ¿Puedo hacer algo con eso? A lo mejor te puedo decir, una de las premoniciones fue una amiga que su esposo y vio que su esposo se iba a infartar y entonces también lo vio su hija. Sin decirle nada a la niña empezó a decir, papito, cuídate, y tu corazón, y decía ella, es que yo lo vi en el astral, yo vi en una premonición que mi esposo va a tener un infarto, y mi hija está diciendo lo mismo, ya, o sea, me muero de la angustia. No, ¿qué puedo hacer con esto? Si ya lo estoy viendo, ¿por qué lo estoy viendo? Y entonces, dentro de las acciones que tomaron fue que él se fue a hacer estudios, traía colesterol alto, triglicéridos y se hizo pruebas de esfuerzo y empezó a cuidarse. Y hoy, después de año y medio, no se ha infartado. Que no se vaya a infartar, no, no lo sé. Pero si estoy viendo esto, puedo accionar con esto. Te cuento una de las premoniciones que yo personalmente tuve en el internado, cuando estaba haciendo el internado en medicina. Lo hice en un hospital privado, entonces estaba en la terapia intensiva y dormíamos en una de las recámaras o de las habitaciones de la terapia intermedia. Entonces yo estaba acostada en un reposet en la terapia intermedia, dormitando. La verdad es que no dormida al 100%, pero... Y de pronto escucho que la puerta se abre. Entonces yo dije, ah, es la enfermera que necesita que haga una receta o algo necesita de mí. Y cuando volteo, veo a uno de mis pacientes parado en la puerta y me dice que mi perro quiere salir. O sea, lloré, lloré. A ver, ¿qué es esto?
Y entonces el paciente parado a la puerta me dice, me estoy muriendo y nadie hace nada. Y en ese momento salgo del sueño, o sea, de esta ensoñación, porque además las premoniciones y la clarividencia es mucho más factible cuando estoy en ese casi me duermo, pero no estoy dormida. Ese es un momento muy bueno para canalizar, para conectar con mis guías, con mis seres de luz, con mis ángeles, pero también con ver cosas astrales, con ver otras realidades, con ver otras multidimensiones. Entonces, en ese momento, cuando me dice esto, me salgo del dormir y yo podría haber dicho, ay, qué susto, mano. Me doy la vuelta y me vuelvo a acomodar. Pero en ese momento me paro, salgo y veo que en el control de enfermería, donde debe haber siempre por lo menos 2 enfermeras viendo el monitor de todos los pacientes, no había nadie. Una se había quedado dormida y la otra había ido al baño. Y efectivamente, el paciente que yo vi en la puerta estaba en paro. Entonces, entramos a la habitación, vimos RCP, salió de la RCP, lo pasamos a la terapia intensiva, porque yo estaba en intermedia, lo pasamos a la terapia intensiva, estuvo algunas semanas ahí o días, no recuerdo bien. Cuando regresa a la terapia intermedia, lo vuelvo a ver, me mira y me dice, yo te vi. Yo dije, ¿cómo? Me dice, sí, cuando me morí, yo te vi. Y le dije, yo también. Esa es una de las historias que cuento que me pasó a mí. O sea, yo trato de contar mis historias, pues porque, vamos, no gano nada con contarte una historia muy, qué bárbara, qué interesante, sino que hoy entiendo que vivimos en esta realidad multidimensional en donde estamos contactando con todo. Entonces, en vez de estar ignorando lo que estoy viendo, comienzo a accionar con lo que estoy viendo. Por algo lo estoy viendo. Debe haber una razón de por qué yo estoy viendo. Y puedo tomar esta palabra de inspiración, puedo tomar inspiración en cada premonición o en cada clarividencia que yo tengo, en cada contacto que tengo con una realidad multidimensional distinta. Y cuando hablamos de clarividencia, es ver. Clarividencia es ver con un sentido que no es el físico. Uh-huh. Todos tenemos clarividencia. Si yo ahorita te digo, cierra tus ojos y recuerda tu cama. Ahora, acuéstate en tu cama como cuando tú duermes. Y dime de qué lado de tu cama está la ventana. Y yo te puedo apostar que si estás imaginándolo, puedes voltear tu cabeza y ver la ventana. ¿Y dónde está el closet? Aquí. ¿Y dónde está, no sé, todo, ¿no? ¿Y de qué color es tu pared? Ah, sí, la veo, es azul. ¿Y de qué color es tu colcha? Ah, sí, tengo una colcha que puedo ver sin ver. Todos podrían decirme, no, es que no estás viendo, estás imaginando, estás recordando, pero al final mi mente tiene la capacidad de percibir cosas sin que esté físicamente ahí. Como aquí que estamos viendo que esta persona que está comiendo, ¿no? Y si yo te dijera, mira, lo que está comiendo es una cáscara de limón con una piña, le pusieron más limón y le pusieron sal y Miguelito, ¿no? Y chilito y tajín. Es probable que de solo ver esta imagen y de pensarlo, pues ya estás medio salivando, ¿no? O pensar en un buen café, que dices, ah, qué rico, un buen cafecito, o en el aroma de algunas flores. ¿Te ha pasado que estás en un lugar y percibes un aroma que no existe? O que la gente dice, pues no, o tú dices, oigan, huele a flores. No, no, no huele a flores, huele a comida. No, no huele a comida, pero yo lo huelo. ¿Y qué quiere decir? Que hay muchos sentidos, el oír también, ¿no? ¿Te ha pasado? Seguro conoces a alguien, si no es que a ti es a quien te ha pasado, que vas caminando por la calle y escuchas tu nombre y que dices, claramente me hablaron a mí, no es que, Norma, ¿no? Y volteas y no hay nadie. O hay un tumulto de gente, pero ninguna persona yendo hacia otra, como que dices, ah, es que también se llama Norma, ¿no? Y justamente además escuchas tu nombre cuando te ibas a cruzar la calle y te iban a atropellar, o cuando ibas a pisar algo que no tenías que pisar, o para que voltees hacia abajo y te encuentras algo. O sea,
o miras hacia arriba. Yo me acuerdo que una de las ocasiones que escuché mi nombre, iba caminando y había mucha lluvia. Yo decía, venía de la secundaria y decía, lluvia, no puede ser, está lloviendo durísimo. Yo me bajé del camión y 2 cuadras y media había que caminar, empapada, hecha sopa, que dices, ya abrí, ¿para qué corro? Y en ese momento escuché Norma, y cuando levanto la cabeza, un arco iris que había, que cruzaba así de lado a lado la calle, cruzaba el arco iris, que dije, wow, ¿no? O sea, estaba sorprendida, pero escuché mi voz, o sea, más bien mi nombre en una voz. Y cuando volteé, vi esto. Entonces, a todos nos ha pasado. Si no te ha pasado, es porque no has puesto atención. A veces me dicen, no, a mí nunca me ha pasado nada de eso. Y yo te pregunto, ¿no te ha pasado? O tal vez cuando pasa, haces como que no pasa, haces como que no sucedió y entonces como que lo ignoro. Y, y eso es algo que alimentamos en Introducción a la Conciencia y en Círculo de Conocimiento y Bienestar. El decir, no es falso, es verdadero. No, platícame, ¿qué viste? Cuéntame qué escuchaste, qué sentiste. Porque también puede ser sensaciones. ¿Te ha pasado que llegas a un lugar y sientes escalofrío? Y dices, pues ni cambió la temperatura, estamos en el mismo lugar y de pronto, siento, el escalofrío, como que alguien me toca en el hombro. Ah, esas son formas de conectar. Y esa clarividencia no solo es clarividencia, tenemos clariaudiencia, clariolfato, clarigusto, clarisensibilidad, clariconciencia. Y todas estas las estudiamos en este curso básico y en el avanzado. El básico empieza en octubre y el avanzado, pues hay que acabar el básico, ¿no? Para el avanzado ya vamos en la tercera clase para la próxima semana y duran cada uno 22 sesiones. Así que creo que esta es la última. Sí, aquí está. Hay que creer para ver. ¿Se acuerdan que escuchábamos esta frase? Hay que ver para creer. No. Cuando nosotros abrimos nuestra conciencia, hay que creer para ver. Cuando me dicen, ¿cómo le haces para escuchar a tus guías? Hay que creer para escuchar. Es que, ¿cómo le haces para que te avisen que hay tráfico? Porque me avisan cuando hay tráfico y que puedo tener un accidente. Tengo que creer para verlos. Y hay muchas formas en las que yo puedo ver esos mensajes. No es tan complicado. Yo hoy te puedo decir que somos 36 en el curso avanzado y que somos más de 100 personas egresadas del grupo básico. Apenas vamos a iniciar el próximo mes el nuevo grupo. Y te puedo decir que yo creo que el 95% de la gente que entra al curso percibe, empieza a percibir, empieza a percibir y los que no percibían nada perciben algo y los que percibían algo perciben mucho, los que percibían mucho le dan orden y los que le dan orden le dan dirección. Entonces, es un camino de conciencia. ¿En qué parte estamos? Es perfecto. Hay quien, tengo una alumna que decía, yo no escucho, y no escucho, y no escucho, y no veo, y no oigo, no siento, y nada. No siento, no veo, no escucho nada. Era una gran alumna que terminó el curso básico, que terminó el curso de formación de terapeutas, que terminó y que sigue formándose. Y le decíamos, tienes que creer para ver, tienes que creer para percibir, pero también tienes que confiar que lo que ves, percibes, sientes, escuchas es perfecto para ti, que no hay alguien mejor que otro, que en realidad todas y todos podemos. No existe alguien que nació, esto es importantísimo, no hay alguien que nació con clarividencia y clarisensibilidad. No, la clarividencia y la clarisensibilidad es una de nuestras características. Como seres humanos, todos podemos, todos podemos. La pregunta es, ¿para qué lo quiero? Y si lo voy a usar, tengo que aprender a hacerlo, pues para no confundirme. Esto que hacemos en Círculo de Conocimiento y Bienestar se trata de aumentar mi discernimiento, en poder decir, a ver, esto que estoy viendo es para mí, esto que estoy viendo de qué me sirve, esto que estoy viendo hacia dónde lo quiero dirigir, etcétera. Ese es el discernimiento. Entonces, confiar en ti es el primer paso. Y si te quieres formar, pues déjame aquí estamos en el Facebook en vivo, déjame ahí
preguntita, ¿cuándo es el curso? ¿Cómo inscribirte? Todos podemos tomarlo, no importa la edad. Hemos tenido personas de 17 años, 16, y hemos tenido mujeres de 84, 85 años, ¿no? Entonces, pues muy bien, chicas, les mando un abrazo, nos vemos próximo miércoles, platicaremos, ya les pongo por ahí el tema, hablaremos de alguno de estos temas de conciencia.